Hola, bienvenida a Cristocéntricas. Te habla como de costumbre Sandra Barrera. Antes de comenzar, quiero invitarte a que nos busques y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como @mujercristocéntrica. Durante la semana publicamos cápsulas y reflexiones bíblicas que te pueden ser de mucha ayuda para enriquecer tu relación con Dios. Así que síguenos y comparte nuestras publicaciones. Hoy continuaremos descubriendo nuevas características de Dios en el libro de los Proverbios y hoy hablaremos de el peso y las balanzas justas. Veamos lo que nos dice Proverbios capítulo 11, versículo 1. El peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. A este respecto también nos dice Proverbios 16, versículo 11 lo siguiente. El peso y las balanzas justas son del Señor. Por su parte, Proverbios capítulo 20, versículo 10 dice: pesas desiguales y medidas desiguales, ambas cosas son abominables al Señor. Y el mismo capítulo 20 en su versículo 23 vuelve a decirnos: pesas desiguales son abominación al Señor y una balanza falsa no es buena. Estos 4 versículos del libro de Proverbios nos permiten conocer una nueva característica de Dios. Nos enseñan cuán profundamente Dios se preocupa por la honestidad y por la justicia. Dios considera las escalas deshonestas como una abominación. En la medida en que Él condena a los deshonestos que defraudan a otros, en esa misma medida se deleita con las prácticas justas y honestas. Como hijos de Dios, debemos saber que los ojos de Él están sobre todo. Nada se escapa de su vista, nada se escapa de su conocimiento, por más oculto que lo tengamos o que lo hagamos. En todo trato, en todo negocio que hagamos, los cristianos debemos ser honestos e intachables. Nuestra conducta debe estar modelada por los principios contenidos en la Biblia. Por eso no debemos practicar engaños, trampas, artimañas, porque es claro que Dios detesta esto. En todo ámbito donde nos desenvolvemos, somos tentados a ir por el camino más corto, el camino más fácil, que en muchos casos suele conllevar trampitas que nos benefician. Es verdad, podemos ser probados en todo, pero si mantenemos nuestra integridad inquebrantable, esta resplandecerá como oro puro. Integridad significa ser incorruptible, es ser la misma persona en todas partes y con todas las personas. No ser una persona en casa y otra en la iglesia, o una persona en la iglesia y otra en el trabajo. Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de integridad y honestidad. ¿Sabes algo? Cuando nosotros decidimos vivir de esa manera honesta e íntegra, las personas comienzan a vernos como dignos de confianza, porque no nos aprovechamos de nadie, sino que al contrario, buscamos ser bondadosos, generosos, respetuosos de los demás. Nos hacemos personas confiables y estamos representando bien a nuestro Padre Celestial. La persona verdaderamente honesta nunca aprovechará la debilidad o la incompetencia de alguien para alcanzar sus propios propósitos. Por ejemplo, un vendedor honesto acepta un precio razonable por lo que vende. Si los artículos que vende son defectuosos o tienen algún detalle, se lo comunican francamente a sus compradores, aunque al hacerlo pueda perjudicarse su interés económico. En todos los detalles de la vida debemos practicar los más estrictos principios de honestidad. Los hijos de Dios debemos ser insobornables. No debemos ponernos en entredicho, porque servimos a Dios antes que a los hombres. Debemos ser personas que cumplimos nuestra palabra. Si decimos algo, eso que dijimos debe ser tal cual lo dijimos. Recordemos lo que dice al respecto Santiago 5, versículo 12. Sobre todo, queridos hermanos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cumplan más bien con su palabra. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. No vaya a castigarlos Dios por no cumplir con su palabra. También debemos amar a quienes nos rodean, como nos dice Primera de Juan 3, versículo 18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Una forma de amar es ser honesto con las personas y no sacar provecho de nadie. Todos los ámbitos de nuestra vida deben alinearse con nuestra creencia en Dios y deben evidenciar una confianza de que sus caminos son los mejores. Salmos 18, versículo 30 dice que el camino de Dios es perfecto. Así que debemos vivir de acuerdo a esto. Ser honesto es todo un desafío para nosotros en un mundo donde impera la corrupción, donde los corruptos son favorecidos. Y no puedo obviar, además, la batalla que tenemos con nuestra propia naturaleza pecaminosa. Pedro nos exhorta en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 13 al 18. Ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Vivir con integridad definitivamente es seguir el ejemplo de Cristo. Servimos a Cristo, no a los hombres ni a la sociedad. Nos debemos a Cristo. Cuando decidimos creer en Él, pasamos a ser suyos. Por eso nuestras acciones deben estar de acuerdo con la voluntad de Dios y al margen de toda ganancia egoísta. Cuando nos apartamos de la honestidad en los negocios, en el trabajo, en la vida diaria, puede parecer algo trivial para algunos, pero Dios no lo considera así. Por ejemplo, mira, la ley de Moisés ordenaba claramente al pueblo de Dios que tuviera escalas honestas. En Levítico 19, versículos 35 y 36 dice: No emplees medidas falsas cuando midas la longitud, el peso o la capacidad. Tus balanzas y pesas deben ser exactas. Tus recipientes para medir materiales secos o líquidos deben ser exactos. Al respecto también Deuteronomio capítulo 25, versículos 13 al 16 dice: Usa balanzas exactas cuando tengas que pesar mercadería y que tus medidas sean completas y legítimas. Así es, usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor tu Dios. ¿Cuál es el principio aquí? La honestidad. Aquí se refiere específicamente al comercio. Dios estaba diciéndole a su pueblo que no debían engañar a las personas, que no debían aprovecharse ni estafarlas. El principio es la honestidad, la integridad. Escucha lo que dice Miqueas capítulo 6, versículos del 10 al 12. ¿Qué puedo decir de las casas de los perversos que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? ¿Qué de la práctica repugnante de pesar el grano con medidas falsas? ¿Cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adúlteras? Los ricos entre ustedes llegaron a tener mucho dinero mediante la extorsión y la violencia. Tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Este pasaje de Miqueas también va en consonancia con todo lo que hemos leído acerca de que Dios detesta la deshonestidad, ya sea en los negocios, en el trabajo, en los tratos comerciales. En el mundo cristiano de hoy, increíblemente, se practica el fraude a una escala alarmante. He escuchado de muchos empleadores cristianos que no le pagan a sus empleados o que le pagan menos de lo que debiera ser. Personas cristianas que hacen negocios tramposos, personas cristianas que se dejan sobornar para beneficiar a otros en algo que no es correcto. El pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios, debiera mostrar que está por encima de todas estas cosas. Los procedimientos deshonestos que mancillan las relaciones y la confianza nunca debieran ser puestos en práctica por los que profesamos ser cristianos. Según Proverbios, esta es otra de las conductas que Dios detesta, Dios no lo soporta.
Así que conociendo este nuevo elemento acerca de nuestro Dios, la respuesta nuestra debe ser apartarnos de toda conducta deshonesta, tramposa o ventajosa. Si lo has estado practicando, este es el momento de que te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Dios quiere tenerte cerca de Él. Dios quiere bendecirte y la obediencia es lo que trae bendición. Para que esto suceda debes comenzar a alinearte con lo que a Él le agrada. Y ya sabemos que a Él le agrada la medida justa, la balanza justa, la honestidad, la integridad, que seamos íntegros los mismos en todo lugar y obedeciendo a sus principios. Quiero terminar con Proverbios capítulo 10, versículo 9. Las personas con integridad caminan seguras. La integridad nos da seguridad, nos permite caminar en confianza porque sabemos que estamos en el camino del Señor. Como Dios se lo dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio, tendremos larga vida sobre esta tierra si caminamos en un camino de integridad, porque el camino del Señor nos lleva a la vida eterna, no a la perdición. Hasta aquí nuestro mensaje de hoy. Espero que esta reflexión haya sido de bendición para ti. Compártela con tus amigas y familiares. Si tienes alguna pregunta o comentario acerca de lo que hablamos hoy, por favor envíala al correo contacto@cristocentricas.com. También puedes sugerirnos temas para grabar en futuros mensajes. Dios te bendiga.